hay todo un tema del que vamos a hablar, todas estas interrogantes que tenemos con Richard Ruiz Moreno, él es director del Instituto Nacional de Rehabilitación, para que nos despeje estas interrogantes. ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes, Juan Carlos. Sí, justo lo que estabas mencionando es un tema interesante porque nos pone en una situación de poder entender el tema de integración con el tema de inclusión. Hasta antes era el niño el que debería de adecuarse al sistema educativo. Ahora es el sistema educativo el que se adecua al niño. Y eso es importante, repito, porque el tema de inclusión aparece ya hace buen tiempo atrás. El Ministerio de lo que es Educación, entiendo, ha trabajado mucho tiempo esto ya, 9 años o un poco más. Hace unos años también ya se están trabajando guías y textos en braille que han incluido la educación básica especial a la educación básica regular inclusiva. Nos parece un gran avance esto. Claro que sí. En el caso de la niña en particular, si ha recibido un entrenamiento, ella podría ingresar a un colegio inclusivo sin ningún problema. A veces hay inconvenientes cuando no han recibido entrenamiento, pero pese a eso, eso tampoco sería un impedimento para que ella pueda seguir a un colegio, un colegio claro regular. Sí, eso es. Ahora, Juan Carlos, tú planteabas una pregunta bien interesante sobre la preparación. La niña puede haber sido entrenada, pero... Claro, y los profesores están entrenados para llevar a un niño de manera adecuada con estas características. Y yo creo que habría que particularizar las escuelas y los profesores también. Sé que el Ministerio de lo que es Educación viene trabajando un programa de adiestramiento, principalmente a educación primaria, que es usualmente donde tenemos la apertura a todo el sistema. Hace poco tuvimos una reunión con la Dirección de Educación Básica Especial y ellos ya vienen trabajando tanto la capacitación a los docentes como los libros adecuados en braille, por ejemplo, para el caso de los niños ciegos, niños y las niñas ciegas. ¿Hay una cuota que se esté pidiendo en los colegios para que se integre personas con un tipo de discapacidad? Por aula hay una directiva interna del Ministerio de Educación que por aula deben ser aproximadamente 2 niños los que ingresen por aula para cada una de las aulas en educación inclusiva. Sin embargo, esta cuota también es francamente flexible porque en algunos casos no se cumple la cuota, en otros casos se excede la cuota. Y el ideal es que cuántos niños, además en realidad depende del tipo de discapacidad del que se esté hablando. Mucho el tipo de un niño que va en silla de ruedas, que tiene una discapacidad, digamos, motora, el niño puede más o menos tomar sus notas, claro, estudiar, pero si hay una discapacidad visual, auditiva, ya es más complicado, ¿no? Sí requiere una atención más particular de la maestra en clase. Claro, algunas modificaciones de las escuelas pasan por el tema eminentemente arquitectónico, como el caso de las... ¿no? De Glesmin, pero otros temas que tienen, por ejemplo, el asunto de discapacidad intelectual, que están ahí, retardo mental leve, que puede estar integrado tranquilamente en una educación básica especial. Ahí sí, el profesor o el docente de aula es, digamos, la piedra angular del proceso de inclusión social de este niño a la escuela. Claro. Además, si los queremos ver verdaderamente incluidos en nuestra sociedad, pasa por crearles a los niños que no tienen ningún tipo de discapacidad la convivencia que haga que vean normal a una persona que tiene algún tipo de discapacidad, y eso se genera en la escuela, en la convivencia escolar, en el aula. Hay un mito, ¿no? Un mito que tienen los padres de familia de niños sin discapacidad, que cuando un niño con discapacidad ingresa al aula, retarda a todos el aprendizaje. Qué equivocado. Esto es totalmente falso. Eso está demostrado desde la década del 40, eso ya se ha demostrado que no es así. Pero aparte de esto, genera en el niño sin discapacidad primero, habilidades distintas de convivencia fundamentalmente. La solidaridad es un tema importante, pero además el tema de tolerancia, el identificar al otro como distinto, pero como parte de este grupo. Eso es fundamental para la convivencia posterior del niño en la sociedad. Claro, no se asombran, no se sorprenden y se muestran, porque lo conozco de primera mano en el salón de mi hijo, no voy a mencionar particularmente el caso, pero todos son solidarios, todos entienden que con este niño hay que tener cuidado, que en el recreo él no puede correr mucho porque lo afecta, entonces hay un grupo que decide hoy jugamos juegos de mesa con él
y lo cuidan y lo protegen y entienden perfectamente. Y no es una mirada compasiva, es una mirada de absoluta comprensión y solidaridad. Okay, entonces él no puede, hoy yo juego damas con él, hoy juego Monopolio con él, hoy no, me voy a la biblioteca con él. Sí, totalmente. Y además la profesora tendría que estar en capacidad para hacerle trabajos diferenciados a quien lo requiere, y no necesariamente un niño con alguna discapacidad. Hay chicos que aprenden a diferentes ritmos. Exactamente. ¿No es cierto? El trabajo diferenciado dentro del aula. Hay una parábola respecto a que si uno pone a un delfín, pone a un mono y pone a un elefante, y a los dos le dice, le voy a poner 20 al que suba al árbol, obviamente el mono va a tener 20, pero el resto no. Claro. Cada persona tiene habilidades distintas para aprender. Así es. Y entonces esas habilidades deben ser identificadas primero por el docente de aula, y segundo, fortalecidas, incrementadas y hacer que la persona, exprese el máximo de su potencial. Y que la evaluación en clase sea en virtud de eso, ¿no es cierto? O sea, de repente por escrito no se expresa tan bien como oralmente, y eso compensa, y el chico avanza y aprende, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué casos ya un niño con discapacidad no puede ser aceptado en un colegio regular? Bueno, si me preguntan así, con ese texto yo diría que en ningún caso. En ninguno. Sin embargo, hay casos... Porque hay colegios especializados, pero no lo suficientes, ¿no es cierto? Pero hay casos donde el niño, por la condición de discapacidad, necesita digamos, no de parte del sistema, sino él en sí mismo, necesita una ayuda especial. Entonces, y fundamentalmente son aquellos niños que tienen retardo mental severo. Básicamente porque ya el sistema de desarrollo de capacidades en ese niño es distinto, entonces hay que trabajar especialmente en esto. Y ahí el Ministerio de Educación tiene los centros de educación básica especial. Aproximadamente en este momento hay 25.000 niños que están incorporados a estos centros, aproximadamente. El Ministerio de Educación ha planteado para este año un aumento aproximado de un 10% de esa cantidad de niños. Nos parece importante eso, porque hasta hace 5 años atrás únicamente no eran menos de la mitad de estos niños incorporados a los centros de educación básica. Y estamos hablando de que los niños ¿cuál es el universo de niños con discapacidad severa? El universo es mayor. Es mayor. El universo más o menos es entre el 20 y el 25% de todos los niños con discapacidad en edad escolar, que son más o menos 900.000. Es decir, aproximadamente algo de 200.000 niños deberían estar incorporados en el centro de educación básica especial. Se ha hecho un avance importante, falta todavía mucho por avanzar, pero es parte, digamos, de cómo la sociedad se va adecuando a las diferentes habilidades de las personas. ¿Qué hacer cuando vemos este tipo de casos, como el reportaje que hemos presentado, cuando hay pues autoridades educativas que todavía viven en la época de las cavernas y ponen freno a esta inclusión? Bueno, hay una ley, que era Ley 29973, Ley de la Persona con Discapacidad, que le brinda a la persona con discapacidad y al tutor, en este caso, la prerrogativa de poder hacer el reclamo correspondiente, de poder levantar la voz en una sociedad o en un grupo que no es inclusivo, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Richard, por haber estado acá con nosotros, aclarar las cosas. A ningún niño se le puede restringir el derecho a educarse y que les digan, la ficha de la matrícula no estuvo bien. Cuando sus capacidades intelectuales son iguales o superiores. Así es, y plenas. Gracias.